Funciones con raíces. Ya habíamos analizado las funciones lineales, las funciones exponenciales, entre las que vimos lo que eran las funciones de potencias pares que nos generaban parábolas, las funciones de potencias impares que nos generaban sigmoideas, este tipo de comportamiento. ¿Sí? Entonces, si son potencias pares, nos generan parábolas, y si son potencias impares, nos generan sigmoideas. Ahora vamos a ver lo que son las funciones exponenciales, que corresponden a fracciones de 1 de una potencia que puede ser par o puede ser impar. ¿Sí? Tenemos entonces estos comportamientos que vamos a analizar. Los vamos a analizar directamente en el pizarrón de Excel. Raíces pares. Bien, las raíces pares voy a utilizar un rango, voy a utilizar X y Y, pero la Y la vamos a ir integrando de acuerdo a ciertas características. Lo primero es, vamos a poner el rango en el que vamos a trabajar estos valores. Vamos a tomar desde -10, -9, así hasta llegar al 10 positivo para tener un rango de variables independientes desde -10 a 10. Ese va a ser nuestro dominio y vamos a manejar el rango. Pero para poder generar esta función, resulta que voy a ocupar al menos dos datos específicos. Por ejemplo, voy a agregar una m que le voy a llamar que es la pendiente, ¿sí? Y voy a decir que esa m va a ser igual a un cierto valor. El primer valor que le voy a dar a esa m va a ser el 1. También voy a dejar aquí espacios para poder trabajar estos valores. Y voy a manejar por acá, aquí por ejemplo, voy a ponerle como M1, que es la primera, para que podamos tener varias opciones. Después dejaríamos tal vez M2, M3 y nada más. Ahora vamos acá a manejar el otro dato que le voy a poner B, y que va a ser la ordenada al origen de la función. En este caso, la primera ordenada al origen va a ser 0. Después voy a dejar espacio. Esta va a ser la B1. Y entonces después de la B1 podremos tener tal vez, dependiendo de las ecuaciones que vayamos a hacer, B2, B3, etc. Pero por lo pronto vamos a armar la primera. Vamos a tener aquí una f de x, ¿sí? Que va a ser una función de x y que va a estructurarse de cierta manera. De tal manera que este rollo nos va a dar, voy a ponerlo igual a lo que tiene ahí, pero a eso le voy a agregar el igual, ¿sí? Y el igual se lo voy a agregar con comillas para que pueda trabajarlo. Pero para poderlo agregar así con comillas, necesito utilizar un concatenador. El concatenador va a ser el símbolo ampersand. Ese es un concatenador. Le pongo las comillas y entonces agrego aquí el símbolo igual. Entonces eso ya es un texto. Aquí tenemos el contenido de una celda concatenado con un texto, en este caso el símbolo igual. Y voy a agregar el signo de ampersand y le voy a decir que va a ser la pendiente, en este caso va a ser esta pendiente 1, que va a multiplicar a el valor de x, ¿sí? Y esto le va a agregar el valor de b, como si fuera una ecuación de una recta, ¿sí? Acuérdense de la ecuación de la recta, y igual a mx más b. Estoy haciendo exactamente lo mismo, solo que voy a elevar a, ahorita sería una ecuación de la recta común y corriente, ¿sí? Aquí está, en lugar de poner este dato, voy a poner aquí una x. Esto es, aquí tengo el 1, pero ese 1 lo voy a poner con un ampersand, ¿sí? Y le voy a pedir que agregue el dato x, o sea, una variable x, y que después le agregue el otro dato. Entonces, tengo que agregar también ese signo más dentro de estas comillas para que lo tome como texto, y después va a agregar el 0.
que está ubicado precisamente, tengo que poner aquí el concatenador para que me agregue este otro dato. Pero ojo, aquí no estoy elevando x a ninguna potencia todavía. Ahorita vamos a ver cómo vamos a elevar la potencia. Voy a poner aquí un factor, por ejemplo, aquí si tengo m, aquí tengo, esta es la pendiente, b es la ordenada al origen, eso lo vimos la clase pasada. Aquí voy a tener b1, b2, b3, y aquí voy a poner la potencia que quiero utilizar. La potencia en este caso van a ser raíces, por tanto es el inverso del número que yo ponga ahí. Esto quiere decir n igual, entonces voy a poner n igual, y aquí voy a poner esa potencia o esa raíz. Por ejemplo, yo puedo poner 2, que es la más básica, y quiere decir que voy a sacar raíz cuadrada, o sea, porque voy a elevar a la inversa de la potencia n, que es 2. Entonces simplemente lo que tengo que pedirle aquí es que después del F1, después de la X, perdón, lo que va a hacer es elevar la X a esa potencia 2. Para indicarle que lo va a elevar, simplemente voy a poner el símbolo de potencia. Este símbolo de potencia es la potencia de Excel, y le voy a poner el número 2 o el número que yo tenga aquí. Ese va a ser la potencia. Entonces cuando yo escriba la ecuación me va a decir f de x es igual a 1 por x elevado a la t1, pero la t1 es esto y debería de estar aquí un 2. Vamos a ver por qué no lo dio. Quiere decir que no está correcta la ecuación porque no cerré aquí no cerré las comillas de elevado, ¿sí? Y entonces tengo que haber cerrado las comillas ahí y luego agregarle otras comillas para que me ponga el signo más. Esto obviamente tengo que verificar que esté correcto el cierre de comillas, porque aquí me está tomando como que esto es una sola comilla porque no le puse el ampersand aquí. Si yo pongo el ampersand aquí ya me está me está sumando este dato, pero porque aquí tampoco puse el ampersand. Y ahora sí, con esto ahora sí me da la ecuación completa, f de x igual a 1 x al cuadrado más 2, pero yo no voy a elevar al cuadrado, yo voy a elevar a una raíz. Por tanto tengo que pedirle que ponga esto como si fuera una raíz. Para eso voy a abrir un paréntesis aquí, ¿sí? Entonces voy a poner una comilla, voy a abrir un paréntesis, ¿sí? Voy a poner un 1 entre, cierro las comillas para que me ponga el número, ¿sí? Ya está puesta la primera parte y después de ese número tiene que cerrar otra vez el paréntesis. Entonces pongo comillas, cierro paréntesis y cierro comillas otra vez. Pero aquí primero tengo que ponerle aquí un ampersand para que entienda que es un valor agregado, y lo mismo aquí. Esto me va a llevar a que escriba algo así. Esto significa f de x igual a 1x elevado a la 1 medio más 0, que es la ordenada al origen. 1 medio corresponde a la raíz cuadrada. Si yo quisiera elevar a la raíz cúbica, pues simplemente pongo un 3. Y entonces, si se dan cuenta, aquí ya está la raíz cúbica. Si yo, por ejemplo, le pongo un 4, quiere decir que va a sacar raíz cuarta. Aquí está la raíz cuarta. Si yo le pongo aquí un 5, quiere decir que va a sumarle 5 a la ordenada al origen. Si yo le pongo aquí un 3, entonces quiere decir que va a cambiar la pendiente de este comportamiento. Si se dan cuenta, son los mismos datos que trabajamos para la recta, pero ahora lo estamos haciendo con la raíz. Esos mismos datos te sirven para la potencia, para la recta, y en este caso para la raíz. Y después vamos a ver que también para las funciones trigonométricas y para cualquier función que quieran ustedes utilizar. Entonces simplemente lo que vamos a poner es precisamente, voy a utilizar ahorita los valores base, que serían el 1 en la pendiente, el 0 en B
y la raíz cuadrada aquí. Entonces ya nada más esto es para que me esté cambiando automáticamente y no tenga que estar modificando cada vez que vaya a hacer un cambio. Vamos entonces a calcular, simplemente tengo que hacer esto que dice aquí y esto va a ser igual a el 1 que es la m, luego por el valor de la x, pero este valor de la x tiene que estar elevado a una potencia entre paréntesis que va a ser 1 entre el valor que yo ponga aquí, entre 2. Y ya que tengo eso, cierro el paréntesis y entonces le voy a sumar más la ordenada al origen, que es 0. Esa es la ecuación, la programación de Excel para calcular esa función que están viendo ahí. Si le doy Enter, bueno, aquí me dice que hay un error, vamos a ver dónde está el error. Dice F1 es este, por B4, B4 es este, es el valor de X, elevado a 1 entre T1, que es esta T1, y ya que terminó, entonces más M1, aparentemente está bien, valor ya sé cuál es el problema. Me dice, oye, tienes un error numérico, pero ¿por qué? Porque estoy tratando de sacar una raíz de un número negativo. Obviamente ese es un error. No existen las raíces pares de números negativos y esta es una raíz par. Si yo le pusiera ahí un número impar, entonces sería una raíz impar y eso sí existe en números negativos. Observen, voy a poner un 3. Y entonces observen que ya me dio el valor correcto. Entonces quiere decir que efectivamente está funcionando correctamente. Si yo le pongo el número par, ahí me va a decir que hay un error. Sin embargo, si yo lo empiezo a arrastrar, resulta que a partir de... aquí hay otro detalle importante. Estos valores son valores constantes porque están aquí. Si yo los arrastro me va a generar errores, pero porque no los encuentra, aquí no hay nada. Entonces aquí le voy a poner que sea F4 para que sea constante. Sí va a cambiar, que es el valor de X. Este T1 también va a ser constante, le pongo F4 para que me lo ponga constante. Y M1, que es el valor de B, también lo queremos constante. Le pongo F4 y ahora sí. Entonces lo pongo aquí, obviamente aquí me da error por ser un número, una raíz de números negativos, pero vean que a partir del 0 ya me da los valores. Obviamente no puedo graficar desde acá porque tengo esos errores porque son números negativos, pero sí puedo graficar desde aquí y puedo pedirle entonces a la máquina que inserte una gráfica de una raíz cuadrada. Y vean que aquí tenemos la gráfica de la raíz cuadrada. Este es el comportamiento de la gráfica de la raíz cuadrada, ¿sí? Muy bien, bueno, ya tenemos ese primer punto. Ahora vamos un poquito más avanzar un poquito más en esto. Y ahora le voy a pedir que me muestre la gráfica de la raíz cúbica. Entonces simplemente le voy a cambiar aquí, le voy a poner el cubo y automáticamente me va a dar la gráfica de la raíz cúbica. Esta es la raíz cúbica, pero esto sí lo voy a graficar desde acá hasta aquí, ¿ok? Entonces para esto voy a pedirle que inserte, ¿sí?, una gráfica, porque aquí sí es válida, y tenemos entonces la gráfica, aquí está. Observen, si yo solamente tomo los valores positivos, se va a parecer muchísimo a la gráfica de raíz cuadrada. ¿Por qué? Porque solo estoy tomando la parte positiva. Pero si yo agarro los valores positivos y negativos para las raíces impares, entonces sí va a cambiar totalmente. Viene aquí una sigmoidea con un punto de inflexión donde va a atravesar el eje de las X obviamente en el punto que le corresponda con respecto a la ordenada al origen. Estamos trabajando lo más básico, el 1 y el 0. ¿Ok? Estoy con una raíz impar. Si yo le cambio aquí al 2, ¿sí?, entonces, ojo,
como esto me maneja numérico, me lo pone como que no lo reconoce, y a partir de aquí reconoce esta parte. Es la parte, vamos a decir, positiva, a partir del 0, de lo que corresponde a la variable, a lo que es la raíz de un número par. ¿Por qué no puedo utilizar la parte negativa de este dominio? Porque simplemente las raíces de números negativos, las raíces pares de números negativos no existen. No sé si queda claro esto. ¿Sí? ¿Dudas? ¿No hay dudas? Muy bien, continuamos. Entonces, voy a empezar a mover algunos detalles. Por ejemplo, este valor que tengo aquí, vean que es esta parte de acá. Este valor que tengo aquí, sí, es esta parte. Bueno, ¿qué pasa si yo le pongo aquí, por ejemplo, que en lugar de 1, ¿sí?, yo suba ese valor, ¿sí?, le ponga, por ejemplo, un 2. Estoy cambiando la pendiente, observemos. Aparentemente aquí no se ve, pero fíjense lo que voy a hacer. Voy a quitar ese 2, voy a poner el 1 y observemos hasta dónde llega. Vean que va desde aquí, desde el 0 hasta el 3.5. Ahora, si yo lo multiplico por 2, ¿sí?, ese 3.5 por 2, ¿cuánto sería? 7. Bueno, pues vean que sí, efectivamente se va, aquí está el 7, ¿no? ¿Por qué? Porque está aumentando la altura. Si lo viéramos realmente, entonces podríamos decir que tenemos primero esta ecuación con un 1, tenemos esta gráfica, ¿sí? Y si yo quiero modificar esa gráfica, ¿sí?, bueno, tendría que tomarle una foto para que la pudieran ver fija y hacer la otra, o hacer otra columna en la que modifique los valores. Por ejemplo, voy a hacer una columna extra en la cual voy a poner el M2 igual a vamos a ponerle aquí, en lugar de 1 le voy a poner el 2 precisamente, y aquí voy a utilizar un B2 igual, B minúscula, se escribe en minúsculas esas, ok, pero es B2. Ok, B2, y este B2 le voy a poner todavía en ceros. Después veo si lo modifico. Y después viene la potencia, en este caso es potencia 2. Seguimos trabajando con una. Voy a abrir entonces esta estructura, pero aquí en lugar de ser fx le voy a poner g de x. O sea, es otra función distinta. ¿Qué es lo que voy a poner con esta función? Lo mismo, ¿no? Primero tengo que agregar. De hecho, voy a utilizar esta misma y nada más voy a corregir los detalles que tenga que corregir. Aquí me voy a ir control V y vean que ya me puso g de x. Me puso M2, ya me puso M2. X pues es el valor de x elevado a la 1 sobre, aquí me pone más B2, pero aquí me faltó 1 sobre, y vean que aquí me puso vamos a analizarlo, 1 sobre esto de aquí. Pues eso es lo que tengo que corregir. Tengo que tener exactamente lo mismo y lo corregimos, ¿sí? Ok, entonces aquí, así está, miren, aquí está el U. Nada más que pareciera que hay cosas aquí. Ok. A ver, entonces 1 sobre 1, ¿sí? 1 porque no alcanza a llegar a 1 porque se corrió. Entonces lo voy a regresar y le voy a poner aquí simplemente T. T. Y ahora sí, aquí tenemos la misma función par, pero con la función G. Pero ¿qué pasa? Entonces aquí tiene 2 y aquí tiene 1. O sea, aquí tiene un 1 por X y aquí tiene un 2. Vamos a corregirlo porque aquí me está marcando un M. Ah, ok. Aquí no es M, es H. Ok.
Aquí tenemos un 2x elevado a la 1 medio más b. Más b2, obviamente. Este 2 corresponde a esta m2. Este b2 vamos a corregirlo porque no es lo que estamos buscando. Aquí tenemos que poner la O, no la N, la O. Entonces aquí en lugar de N es O, para que pueda identificarlo. Y ahora sí vean que ya está la ecuación. Está igualita a esta, solo que esta tiene 2 en la pendiente y esta tiene 1, ¿sí? Obviamente son ecuaciones diferentes. Vamos ahora a hacer el cálculo, que va a ser el mismo. Lo que tenemos escrito aquí, esto es igual a 2, que es este, multiplicado por x, que es esta, y luego elevado a, abrimos paréntesis, 1 entre este 2 que corresponde a esta potencia, ¿sí? Cerramos paréntesis y luego más este 0 que corresponde a este valor. Recordemos que esta H1 tiene que ser fija para esta ecuación, que esta T1 tiene que ser fija para esta ecuación y que esta O1 tiene que ser fijo para esta ecuación. Eso nos va a dar ya también un valor numérico porque sigue siendo raíz par, pero ya cambió la pendiente. Vamos a analizarla. Observen que aquí vamos a tener los valores 1, aquí 2. Aquí tenemos 1.4, 2.8 y así sucesivamente, el doble de aquí para acá porque le estoy poniendo el doble. ¿Ok? ¿Queda claro? Eso es lo que vamos a estar trabajando. Muy bien. Vamos entonces a graficar ahora esta ecuación. Fíjense aquí. Lo que voy a hacer es graficarla primero por este lado. Inserto la gráfica. Y vamos a compararlas. Esta es la 1 y esta que está aquí es la 2. Observen que si yo manejo el rango de datos, tendría que hacer crecer esta para que tuvieran el mismo tamaño. Esto es, si fuera la función o la gráfica al mismo tamaño, aquí tendría que dar aproximadamente 3.5 hasta acá. Esto quiere decir que esta quedaría un poquitito más abajo. Más abajito para que el 3 quedara con el 3, ahí está. Pero vean que el tamaño de esta gráfica, de esta curva, es mucho más que ¿sí? Entonces, son los detalles que necesitamos ver. Ahora, ¿qué pasa con estos datos? Son ceros, son numéricos. ¿Por qué? Porque son errores de número, ya que no tenemos raíces pares de números negativos. ¿Ok? Bueno. Ok. Ahora, lo que voy a hacer es cambiar a un número impar. Y si yo cambio a un número impar, ¿sí? Observemos que cambia totalmente la distribución del gráfico. Se parece mucho, pero porque estoy nada más graficando la parte negativa.
Pero ¿qué pasa si yo agarro tanto la parte positiva? ¿Qué pasa si yo agarro la parte positiva y negativa de ambos? Primero, en este caso, cambio el valor de positivo a negativo, inserto el gráfico correspondiente y resulta que ya la gráfica cambió a esta forma. Pero ahora lo que voy a hacer es también cambiar la gráfica para que tome tanto valores positivos como valores negativos. Esto quiere decir que voy a tomar todos los valores de aquí y de acá y le voy a pedir que inserte la gráfica, ¿sí?, con esos valores positivos y negativos. Aparentemente es la misma gráfica, pero la verdad es que no es la misma gráfica. ¿Por qué? Observen, aquí llega del 0 al 2.5, aquí llega del 0 al 5. Quiere decir que si yo quiero ver el comportamiento de esta gráfica real, tendría que hacerla crecer casi más bien al doble, ¿no? Esto es más o menos para que tengamos una idea. Lo voy a acomodar en el 0. Observemos. Déjenme nada más que me destrabe tantito, porque como esta se está bloqueando. Ahí está. Entonces ahí tengo el 0 y voy a llegar al 2.5. Más o menos ahí está en el 2.5, un poquitito más grande está. Ahí está. Entonces tengo desde el 0 hasta el 2.5 en esta. Y aquí tengo, obviamente, la gráfica que va desde el 0 hasta el 5. ¿Por qué? Pues porque simplemente aquí estoy multiplicando por 2 y acá estoy multiplicando por 1. Entonces por eso es que se ve de esta manera. Estoy haciéndola crecer al doble. ¿Sí? Vean que son diferentes las gráficas, estando en el mismo rango de graficación. ¿Ok? ¿Sí se entiende? Estos son los comparativos reales de las gráficas. Ahora, ya estoy viendo entonces que una matriz. Imaginen ustedes que yo quiero graficar totalmente esto. Entonces voy a quitar esta, ojo, la voy a quitar y voy a quitar esta también. Ahorita las vuelvo a poner, pero voy a graficar todo. Entonces, como voy a graficar todo, ¿sí?, lo primero que voy a hacer es, le voy a decir, oye, cámbialo. Aquí está, ¿no? Bueno, le voy a cambiar a 2. Y observen lo que ocurre. La primera parte me la pone como recta porque no le entiende. Dice, oye, pues número, esto no existe. Entonces me lo pone así. Y también acá. Pero luego, si nosotros analizamos, aquí vamos desde el 0, que lo voy a reubicar, desde el 0 hasta aproximadamente el 3.5. Que ahí más o menos está un poquito, vamos a subirlo un poquitito y ahí está, 3.5. El 3, un poquitito más arriba el 3, para que cuadre el 3 con el 3. Ahí está el 3 con el 3 y tenemos la gráfica. Y observen, esta es una gráfica que viene así, pero es porque es una raíz par. Si yo pongo 4, por ejemplo, se van a dar cuenta que aumenta o que la gráfica es proporcional, es de la misma manera. Aquí en este caso obviamente subió, se incrementó porque es raíz cuarta. ¿Sí? Bueno, pues se hace más pequeña, más bien porque estoy sacando el inverso del 4. ¿Sí? La raíz es el inverso, ¿no? Es la potencia inversa de ese número. Si yo pongo aquí, por ejemplo, 8, que también es par, vean que el comportamiento, pues no lo noto mucho. O sea, el cambio es muy similar, ¿sí?, en pequeñito y acá ya en grande, ¿no? O sea, por aquí va a llegar hasta 1.6, ¿sí?, aproximadamente, y por aquí está el 1.5 aquí en medio. Entonces el cambio no es realmente, este es el doble de ¿sí?, en cuanto a altura, pero solamente puedo manejar números positivos porque los negativos pues no existen porque son raíces de números negativos. Ahora, hasta ahí creo que no hay ningún problema, pero ¿qué pasa si yo aquí, por ejemplo, le cambio y le digo que ponga un 5? O sea, le va a agregar 5. Vean lo que pasa con la gráfica. Antes estaban muy similares, nada más era el doble de tamaño, pero ahora no. Ahora con ese cambio que acabo de hacer, vean que aquí tiene que llegar hasta el 1.6, que está por acá. Y entonces vean cómo se estiró la gráfica realmente. Esto lo que hizo, para que más o menos cuadre,
se los muestro así, es que va a llegar acá hasta el 1.6 aproximadamente. Entonces aquí tenemos el 1.4, ¿sí? Y acá el 1.6, ¿no? Más o menos. Y entonces vean cómo esta se hizo mucho más grandota y esta se hizo mucho más pequeña, porque le estoy sumando aquí a esta ecuación, le estoy sumando un 5 y acá le estoy sumando un 0. Entonces esta quedó pequeñita y esta se hizo grandota, ¿sí? Más alta, ¿sí? Ahora, si yo le pongo una potencia impar, por ejemplo, un 3, obviamente cambia totalmente la forma de la gráfica y se hace sigmoidea. Sigue siendo, por ejemplo, esta que va a llegar hasta el 2.5, más o menos, ajustándola, quedaría por aquí, aproximadamente 2.5, 2.5, más o menos. Entonces, esta sería la gráfica cuando estoy multiplicando por 1 y cuando le estoy sumando 0. Y esta sería la gráfica cuando estoy multiplicando por 2, ¿sí? Estoy multiplicando por 2 aquí. Y cuando estoy sumándole 5, o sea, le estoy sumándole 5 directamente. Y vean cómo van cambiando de altura. En realidad lo que se va a mover es la altura. Con esto ya nos debe de quedar claro que en las raíces pares voy a tener nada más una curva, ¿sí? Vamos a decir de lo que es el 0 hacia acá. O sea, nada más esta parte en donde va superior al 0. Eso es para potencias pares. Para potencias impares no, de ahí sí viene desde negativo, positivo con un punto de inflexión. Potencias, o sea, raíces impares. Es una sigmoidea. Las raíces pares es una curva decreciente, ¿sí? Si yo grafico nada más lo que son las potencias reales, por ejemplo, si pongo un 2, vean que aquí está, me aparece esto recto. ¿Por qué? Porque está tomando estos datos, pero en realidad lo que debía estar graficando es esto. Observen, voy a insertar la gráfica de línea, pero déjenme quitarle insertar la gráfica de línea, pero la primera, para que nos quede el mismo tipo. Observen, aquí está. Entonces, aquí, ¿qué fue lo que le quitó? Pues estos pedazos de los negativos que no existen, ¿sí? Y es esta forma. Es una curva decreciente. Si ustedes pueden decir, no, pero va creciendo. No, sí, va creciendo. Pero ojo, aquí crece mucho más que aquí y aquí crece mucho más que acá. Sí, pero aquí crece mucho menos que en todo esto. O sea, ¿por qué? Porque va creciendo menos cada vez. Va haciéndose asintótica a una paralela del eje de las X, del eje de las abscisas. ¿Ok? Entonces se va haciendo asintótica. Entonces crece menos. Esto es lo que corresponde a raíces. Entonces, funciones de raíces. ¿Ok? Bueno, ya quedó. Ahora, vamos a crear un nuevo escenario, un nuevo pizarrón, en donde lo que vamos a hacer es trabajar ahora ya otro tipo de funciones. Vamos a ver qué funciones nos está mostrando. Ya tenemos entonces el análisis de las raíces, que son periodos negativos, que son inversos del número, de la potencia. Y ahora nos dice, oye, función monómica. Ah, caray. Monómica. ¿Qué significa monómica? ¿Qué tiene un solo monomio? Eso es monómica. ¿Sí? ¿Y esto qué es? Bueno, pues entonces si yo me voy hacia acá, resulta que las funciones que estoy analizando aquí, ahorita, por ejemplo, esta es una función monómica porque tiene un solo monomio que tiene valor. El otro es un 0. Entonces es un solo monomio. Ahora, si yo estoy hablando de esta, aquí ya tiene valor tanto este pedazo como este otro. Entonces ya estoy hablando de un binomio, ¿sí? Esto corresponde a un binomio. ¿Hecho? Entonces son los detalles que tenemos que cuidar con las funciones. Monómica o binómica. Binómica cuando tiene dos binomios, o dos monomios más bien,
¿sí? Es un binomio, tiene dos monomios, ¿sí? Ahora, si yo le agregara más cosas hacia acá, por ejemplo, imaginen ustedes que yo escriba una función del tipo f de x, ¿sí? F de x igual a 3x cuadrada, ¿sí? Más 2x menos 5. Bueno, aquí ya estoy hablando de una función que tiene 1, 2, 3 monomios. Entonces es un trinomio, ¿sí? Pero a estas funciones ya cuando tienen más de 2, ya que son más de 2 binomios, incluso cuando tienen más de un monomio, se le llama polinomio. Cuando tienen más de uno, que pueden ser 2 o 3 o más, se le llama polinomio, porque tiene varios monomios, ¿sí? Vamos ahora a graficar dos funciones específicas. Fíjense bien, tengo aquí una f de x y tengo aquí una g de x. Y ya vimos que son diferentes, ¿sí?, en su comportamiento. Pero ahora lo que voy a hacer es que voy a graficar, ¿sí? Aquí voy a agregar una función que va a ser se le conoce como función racional. ¿Y qué es eso de función racional? Función racional es la razón entre dos funciones. Esto es, voy a dividir f de x entre g de x. O sea, lo que voy a escribir aquí va a ser f de x entre g de x, ¿sí? Y voy a calcular sus valores aquí. ¿Esto qué quiere decir? Que voy a agarrar el valor de aquí, de f de x, y lo voy a dividir entre el valor de aquí, que es g de x. Y esto obviamente me va a dar un error numérico, porque si aquí tengo un error numérico, obviamente se va a reflejar acá. Sí, se va a dar un valor numérico mientras no haya datos numéricos reales. Pero cuando haya datos numéricos reales, observen que cambia totalmente. Voy a agregar aquí esta función para que la veamos comparada con estas, ¿sí? Entonces voy a agregar una gráfica para que veamos cómo se comporta. Insertamos entonces esta gráfica y resulta que esta gráfica, observen, aquí la tengo. Y ustedes pueden decir, oye, pues es igual a esta. No, ojo, no es igual, porque esta llega hasta el 3.2, 3.3, mientras que esta llega hasta el 0.3. Esto quiere decir que esta gráfica, si la queremos comparar, va a llegar más o menos así, 0.5, y por acá está el 0.5. Entonces, esta gráfica, para hacer el comparativo, la voy a traer para acá, para ponerla en el rango que le corresponde. Si aquí pongo el 0, ¿sí?, ahí va a llegar más o menos al 0.5. ¿Sí? Observen, este es el 0.5, está incluso un poquito pasado, vamos a reducirlo un poquito. Y las gráficas que tendría que comparar es que si yo tengo aquí f de x y aquí tengo g de x, la división entre esta y esta, como esta es mayor que esta, va a ser muy pequeñita, ¿sí? Vean aquí, va pegadita casi al eje de las x, ¿sí? Y acá no, acá va, pues ya despunta mucho más y acá sube mucho más. Ahora, ¿qué pasa si yo hago al revés? Si yo en lugar de poner f de x entre g de x, pongo g de x entre f de x, ya que g de x es de un tamaño mayor que g de x. Aquí tengo g de x que es mayor que f de x. Entonces voy a invertirlas. Ahora voy a poner g de x entre f de x. ¿Sí? Entonces, obviamente, la forma de calcularlo es al revés. Igual g de x, que es esta, entre f de x, que es este, y entonces con este ya puedo calcular todos los valores. Y vean que ahora cambió totalmente. Ahora se va y me dice, oye, espérame, pero es que aquí ya cambió. Ok, bueno, vamos a ver qué ocurre. Voy a analizarla a un tamaño mayor. Y vean que me dice, mira, aquí cuando tengo estos valores, se va primero un 7 y luego empieza a bajar, a bajar, a bajar. Entonces se hace asintótica, pero al eje de las X. ¿Sí? Entonces, pero ¿hasta dónde va a llegar? Hasta el 8. Y resulta que este llega hasta el 3.5.
muy pequeño. Pero, ¿qué pasa con este de acá? Observen. Voy a poner este 0 aquí para que coincidan los ceros. Y ahora voy a hacerla crecer hasta donde correspondan los rangos. Vamos a hacerla llegar hasta el 8. Más o menos por aquí. Un poquitito más arriba. Y observen el comportamiento que tiene esta razón de g de x entre h de x. O sea, crece y luego empieza a bajar. Aquí está el 8 y aquí está el 0. Entonces quiere decir que están cuadrando en rangos. Pero cambió totalmente esta relación con esto, porque estoy haciendo la división, ¿sí? Estoy dividiendo estos valores entre estos otros. Y estoy trabajando con esta estructura. Y vean que esta estructura sí es totalmente diferente a esta otra. ¿Por qué? Porque las estoy dividiendo directamente, ¿sí? Estoy dividiendo g de x entre f de x. ¿Ok? Bueno, aquí tenemos entonces la forma de comportamiento de esta ecuación. A manera de resumen con respecto a las funciones con raíces y recordando lo que hemos visto hace un momento, podemos observar que las potencias radicales, o sea, las raíces de potencias pares nos dan gráficas con este comportamiento, mientras que las potencias impares me van a arrojar gráficas con este comportamiento. Para las potencias pares no existen valores por debajo de 0, ya que si tomo raíces de x, por ejemplo, con valores por debajo de 0, pues no caen dentro del campo de los números reales en las potencias pares. Mientras que para las raíces impares, si yo tomo valores por debajo de 0, sí existe imagen en el campo de los números reales, porque sí existen, raíces impares de números negativos. Si yo lo que quiero es graficar las raíces, bueno, voy a sacar primero la raíz cuadrada de estos valores. Entonces, para eso basta con que yo aquí en esta ecuación, ¿sí? Aquí donde está la potencia, lo divida, ¿sí? Entonces para eso lo que voy a hacer es agregar un paréntesis, ¿sí? Pero como va a ser tipo texto, entonces lo voy a agregar así. Voy a agregar un paréntesis y voy a poner un 1 y una diagonal y voy a poner las comillas y el ampersand para que lo concatene, y después de este valor que estoy agregando como potencia, le estoy poniendo 1 entre este valor, entonces va a sacar raíz cuadrada. Y voy a poner aquí el cierre del paréntesis también entre comillas porque son textos, no estoy hablando de otra cosa. Y entonces ya quedó lista, de tal manera, a ver, déjame ver dónde me faltó. En alguno me faltó, aquí. No le puse el ampersand aquí, ya. Ahora sí. Entonces aquí vean que ya me lo dice x elevado a la 1 medio. Esto es la raíz cuadrada de x. Ok, hay que corregir eso mismo aquí. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, pues agarrar aquí paréntesis, 1 entre esto que está aquí, que es la potencia, y simplemente cierro el paréntesis y le doy enter. Y vean que me dice numérico. ¿Por qué? Porque, ojo, este es un menos 10. Y no existen números de potencia, o sea, no existen raíces pares de números negativos. Entonces me va a dar un error. Pero ¿qué pasa si yo lo sigo arrastrando? Observe que me va a dar número, 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 porque son errores. Esto no existe. Las raíces de potencias, las raíces pares de números negativos no existe. Entonces, a partir del 0 es donde cobra, ya se hace real el dato. Y vean, aquí esto lo pone aquí como horizontal porque no sabe qué hacer con él. Pero a partir de aquí empieza a generar esta gráfica. Esta gráfica precisamente está representando la raíz par, la raíz cuadrada de estos números. Si yo, por ejemplo, aquí en lugar de 2 le pongo 4, va a ser exactamente lo mismo, solo que va a ser mucho mayor. Miren, aquí me puso 1.8, voy a poner aquí un 2,
otra vez raíz cuadrada, y ven que me lleva a 3, porque como saco raíz se hace mucho más pequeño mientras más grande sea el número. Estoy sacando la inversa de la potencia. Muy bien. Ahora, ¿pero qué pasa si yo en lugar de poner una raíz par, pongo una raíz impar, por ejemplo, al cubo? Observen que ahora sí me dice, mira, las raíces impares de números negativos sí existen, son estas. Ok, entonces ya me da una gráfica para valores negativos y una gráfica para valores positivos, y por eso me da este valor. Por eso cuando vimos hace un momento esta parte, me decía que si yo tenía potencias impares en raíz, pues obviamente me va a dar esta especie de sigmoidea, mientras que si yo tengo potencias pares, solo me va a dar esta parte, que es exactamente lo que estamos viendo en el comportamiento gráfico en Excel. Esto corresponde precisamente a lo que son potencias pares y potencias impares, y cualquier valor que yo utilice va a ser lo mismo. O sea, si es impar 5 y saco la raíz quinta, obviamente se hace más pequeñito porque estoy sacando una raíz mayor. Vamos a ponerle un 7 y observen que este valor va cambiando, se va haciendo más pequeñito. Vamos a ponerle aquí un 25, también es impar, y entonces vean que se va haciendo mucho más pequeñito, ¿no? Va tendiendo a 1. Y si yo le pongo una par, por ejemplo 24, entonces resulta que se hace nada más esta parte de acá, porque es una raíz par. Y bueno, aquí tenemos ya entonces el comportamiento de las raíces pares y de las raíces impares. Y ya sabemos que las raíces pares no existen con respecto a números negativos, y solamente a partir del 0 van a tomar valor numérico real. Muy bien, entonces ya tenemos esa función de raíces pares y raíces impares. Ahora, vamos a trabajar, estos serían las potencias, más bien las raíces pares e impares.